Buenas tardes. Programa especial de Agenda del Desarrollo por la 106.9 de nuestra queridísima Radio Universidad y por Sociales al Aire. ¿Cómo anda, José? Perfecto. Especialísimo el programa de hoy, número 20. Y lo festejamos con una transmisión especial. Transmisión especial y un invitado especial. ¿Quién nos visita hoy, José? A mí siempre me toca hacer las presentaciones, pero me parece que hoy no necesita mucha presentación, ¿no es cierto? Hoy nos acompaña Jairo. No me digas. Te vamos a felicitar por la gestión. Has recibido ayuda, me parece. Sí, le agradecemos a Pau Gallardo. Bueno, ¿cómo anda, Jairo? Hola, bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, una alegría enorme. Te digo que es la primera vez que tenemos tanto público. Sí. La primera vez que tenemos tanto público del otro lado, así que estamos muy contentos. La verdad que para nosotros es un honor tenerte, un honor tenerte. Muchas gracias. Contaba que este programa que se llama Agenda del Desarrollo tiene que ver con una carrera que es el desarrollo local regional. Y una de las cuestiones que hablamos en esa carrera es pensar los procesos sociales en los territorios de distintas dimensiones. Lo educativo, lo cultural, lo productivo, ¿sí? Y la posibilidad de tenerte a vos es pensar en pensar la cultura, ¿sí? La música, ¿sí? Y tu trayectoria. Y otro aspecto súper importante es que a nuestros invitados ponemos en valor los procesos históricos. Porque el tema del desarrollo, los procesos históricos, nosotros que somos docentes, con José y con Guido que hoy no puede estar, somos docentes en la carrera y los procesos históricos siempre los ponemos en valor. Y en eso la primera pregunta tiene que ver con sus inicios, ¿sí? Pero específicamente con la idea de cuáles son las decisiones que te llevaron a ser músico y cuáles fueron las decisiones importantes que te llevaron por tu extensa trayectoria, porque el tema de las decisiones en el mundo de la gestión es importante. O sea, uno analiza decisiones, no terminan siendo decisiones. Entonces, la primera pregunta para vos, Jairo, es ¿cuáles fueron esas decisiones que te hicieron transitar tus elecciones primeras, tu relación con la música? Bueno, la que precede a la primera decisión que tomé para iniciarme en el mundo de la música verdadero, estuvo precedido, digamos, por un pequeño movimiento que hubo cuando era muy chiquito en la escuela primaria. En la decisión de ser artista es importantísima la labor de los maestros, porque son los que pueden de repente detectar vocaciones precoces y demás, ¿no? Como me pasó a mí. Yo tenía dos posibilidades cuando iba a la escuela primaria. Era cantar porque me pusieron en el coro y resulta que cantaba bien, que afinaba, digamos, ¿no? Que cantaba bastante afinado canciones que eran conocidas y era el más chiquito de todos. Y también el dibujo, la pintura. Entonces las maestras, sobre todo una de ellas, se dedicó muchísimo a eso. Fue muy importante para mí porque habló con mis padres y demás para orientarme vocacionalmente, ¿no? Fue muy importante, importantísimo. Y así yo empecé a cantar en una fiesta de escolar, como como empiezan la mayoría de los artistas, cantantes, actores, músicos. Y en el dibujo se dio cuenta que dibujaba bien porque los domingos iba a ver las películas de las matinés del cine de Cruz del Eje, donde yo soy, de uno de los cines, y entonces había una película que pasaban por episodios, que generalmente eran películas de ciencia ficción, y había muchos chiquitos que venían. Yo iba en una escuela que estaba en el límite con el campo. Ahí se terminaba la ciudad, que estaba expandiéndose, pero era el último barrio, y después ya era el campo abierto, ¿no? Entonces había chiquitos que venían del campo a la escuela, y eran chiquitos que nunca iban al cine. Los traían, venían en sulky, venían en caballo, venían en carros. Y entonces mi labor de los lunes más importante era dibujarles en unas de las últimas páginas de mis cuadernos el episodio que había visto de la película de ciencia ficción. Ahí descubrió la maestra que yo sabía dibujar. Y entonces me orientó por esos dos lados, por la música y por el dibujo. Y continué por esas dos vías. Sí, para siempre, es decir, eso me marcó para siempre. Por supuesto que se impuso la parte de la música porque se transformó en una actividad profesional, pero para eso pasaría un tiempo, ¿no?
Después, cuando se despertó esa vocación, ya era muy difícil de parar. Es decir, yo hablaba con mis padres con una seguridad total de lo que quería hacer y les decía que yo quería estudiar esas dos cosas y sobre todo la música, ¿no? Mi padre quería imponer una tercera, que era que jugara a la pelota. ¿Jugás bien? Jugaba bien, sí. Y entonces, pero no era lo mío, no era lo mío, evidentemente. Jugué incluso en las divisiones inferiores de un club en Buenos Aires, pero a los 17 por ahí ya dejé, porque era demasiado para mí, y trabajaba y estudiaba otras las cosas que me gustaban mucho y que son las que continúo haciendo hasta el día de hoy, que es cantar, hacer música y pintar, dibujar, ¿no? Eso se decidió cuando yo tenía 14 años. 14. Formamos un conjunto en Cruz del Eje que se llamaba The Twister Boys, que era un grupo de rock and roll, el primero que hubo en el norte de Córdoba. Yo tenía 13 años y era el más chico, pero el más grande tenía 17, es decir, que éramos muy chicos todos. Pero enseguida tuvimos una legión de seguidores en el norte, íbamos a cantar en los bailes, en los lugares, y terminaba extenuado, volvía con las cuerdas vocales al hombro a mi casa, porque no sabía cantar, en realidad tenía oído, pero no sabía cantar técnicamente, entonces terminaba muy cansado, además estaba en la edad de la mutación de la voz y todo eso, ¿no? Y entonces a los 14 años me vine a Córdoba, a un concurso que había en el Canal 12 de Córdoba, y cantaba solo con la guitarra, y un día me llevaron a Buenos Aires para cantar en una entrega de premios Martín Fierro, la cuarta entrega de los Martín Fierro, o sea, hace muchos años. ¿Y porque le habían dado un premio al Canal 12 de Córdoba, que muy poca gente sabe que fue el primer canal privado de la Argentina, el Canal 12 de Córdoba. No sabía. Sí. Era el Canal 13 en esa época. Entonces, me llevaron porque le habían dado un premio Martín Fierro por un programa de noticias que tenía el canal, y a mí me llevaron como mascota. Por supuesto canté 3 canciones, no me escuchó nadie. Nadie, la gente, ahí estaban todas las estrellas de la televisión de entonces y demás. Yo los miraba con asombro, pero estaba decidido a cantar lo mío. Y nada, no me escuchó nadie, apenas 4 aplausos. Pero sí hubo una persona, que era un director artístico de Canal 13 de Buenos Aires, que me escuchó, un cubano, no me acuerdo, Villarroel o algo así se llamaba, y se puso en contacto con la gente del Canal 12 y contactó a mis padres y demás, y me ofreció un contrato de 1 año en el Canal 13 en Buenos Aires. Yo tenía 14 años y desembarqué en un programa que estaba tallado a medida para la juventud burguesa de entonces, porque lo patrocinaba la bebida cola más importante, era el único patrocinante. Y entonces ahí debuté yo ese año, digo, a los cantantes que después hicimos carrera y demás, debuté yo, debutó Sandro, con un conjunto que se llamaba Los de Fuego, era la segunda formación, él tenía 4 años más que yo, pero nos hicimos muy amigos. Debutó Sandro, al final de la temporada vinieron Lito Nevia y Ciro Fogliata de Rosario con el conjunto Los Gatos Salvajes, que después fueron Los Gatos, que hicieron la famosa canción La Balsa, ese mismo año todo, el año 64, o sea, hace muchísimos años, y yo era un chiquito, o sea, recuerdo que cuando la estructura del programa era muy simple, tenían el programa de televisión y el de radio, y luego tenían bailes, donde cantaban la gente que estaba bajo la égida del programa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui a cantar la primera noche todo convencido de que me iba a ir muy bien, como cantaba en Córdoba y demás, con la guitarrita nada más, algunos rock and roll, y demás, rock and roll traducidos en México, de las canciones americanas, ¿no? Y entonces, justo antes que yo, actuó Sandro y Los de Fuego, y prendieron fuego todo. Entonces ahí me di cuenta que tenía que dedicarme a otra cosa, tenía que cantar otra cosa. Dejaste el rock and roll. Sí, dejé el rock and roll para siempre. Sí. Y entonces canté otra cosa y ahí sí empezó todo. Muy simple. Eso lo cuento yo, todo ese periodo, lo cuento como algo así como una preparatoria, digamos, ¿no? Como haber estado en una preparatoria para entrar en una gran escuela, ¿no? Y eso me sirvió después cuando vino lo profesional en serio y demás, que fue cuando me pusieron Jairo y cuando me fui a vivir a España y grabé mi primer disco cuando tenía 20 años.
Y contanos de ese desembarco en España, ¿qué fue lo más difícil y después qué? Para mí todo era difícil porque soy muy tímido y en aquella época todavía la timidez ya era manifiesta, era muy difícil para mí llegar a un país extraño del que desconocía casi todo, además no estaba muy informado sobre España, la verdad. Y entonces cuando llegué me trataron maravillosamente bien, fue un cantante argentino que en España era una estrella, él, y él me ofreció grabar un disco ahí cuando me escuchó acá en Argentina, Luis Aguilé. Y entonces llegué a España y llegaba con nada, no tenía ni guitarra, nada. Y lo que más me sorprendió es que el vocabulario, ¿no? Cómo hablaban los españoles. Recuerdo que vino a buscarme la secretaria de Aguilé y cuando me vio me dice, ¿tú eres Jairo? Le digo, sí. Anda, pero si eres un chaval, me dijo. Ah, bueno. ¿Qué será chaval, no? Me imaginé que sería algo así como pibe, ¿no? La cuestión es que llegamos al lugar donde yo iba a vivir, con el departamento que iba a compartir con otro muchacho que era mayor que yo y que era el que llevaba la parte de prensa de la compañía discográfica, un tipo encantador, un santanderino, pero que había trabajado en Barcelona, en la revista del Barça, y había llegado a Madrid casi justo cuando llegué yo de Buenos Aires, y nos llevamos muy bien durante varios años, y curiosamente cuando llego estaba él en la puerta, me dice, pero si ahí está Ramón Crespo, que es con quien vas a compartir el apartamento, me dice la chica, ¿no? Y entonces él se acercó y me dijo exactamente la misma frase. Me dice, anda, tú eres Jairo, pero si eres un chaval. Así que ya me hicieron entrar en confianza. Pero me extrañó todo. Estuve 3 días sin salir de la casa, o 4 días. ¿Solo te habías ido? Sí, me costaba salir muchísimo. No sabía lo que iba a ver afuera, ¿no? Lo que iba a ver, no. Estaba totalmente... no era ya jet lag, como se dice, no era por el viaje. Era en general, decía, ¿qué estoy haciendo acá? Una cosa así, ¿no? Pero vos, Jairo, pasaste de Cruz del Eje a Buenos Aires, sí, y de Buenos Aires a Madrid. A Madrid, sí. Sí, pero además fue bastante fluida la cosa, no es que tuviera que esperar grandes oportunidades, no, se dieron las cosas, no diría que fácilmente, porque nunca son fáciles de conseguir, pero sí de una manera muy natural y bastante rápido. Para lo que después me di cuenta con la experiencia y demás de muchos años cantando, de la dificultad que existe para abrirse carrera, abrirse camino en el mundo de la música, que es muy complicado y demás, ¿no? Muy complicado. Entonces estuve varios días sin salir hasta que un día salí y me quedé maravillado, me encantó el lugar donde estaba. Ya no podía, no quería volver al departamento, me pasé, porque empezamos a grabar el disco como 15 días después, y esos 15 días Aguilé no estaba en Madrid, así que me pasé visitando Madrid, conociendo Madrid mucho, y como Madrid es una ciudad muy amable, una ciudad muy luminosa, preciosa, me recordaba mucho al clima de Córdoba, así que me adapté enseguida en ese sentido, y me encantó, todo lo que veía me gustaba, todo. Es una ciudad fantástica, Madrid, en ese sentido. La gente vive de puertas para afuera, muy parlanchina. Me encanta. Y tengo una pregunta ahí. A Daniel Salzano, ¿lo conociste en Madrid? España? Lo conociste en Madrid. Pero en realidad yo conocía los libros de Daniel. Tenía una amiga que me había regalado un libro, el primer libro de Daniel. Y bueno, me encantó, lo llevaba a todos lados el libro de Daniel, me encantaba su estilo, me parecía extraordinario y lo llevaba a todas partes. Y un día, cuando ya bueno, pasado por varias etapas, ya vivía en Francia, o sea que ya había pasado la etapa española y estaba viviendo cerca de París, y recibí una carta extraña porque Daniel escribía las cartas como escribía los artículos, como escribía los poemas, es decir, un lenguaje muy particular, una manera, un estilo extraordinario. Las cartas de Daniel son obras como para publicar un libro de las cartas. Habría que reunir las cartas que escribió a todos y publicar un libro de las cartas de Daniel, porque son muy valiosas desde el punto de vista literario, ¿no? Preciosas. Y bueno, y recibí la primera carta y no sabía de quién era.
pero me pareció increíble la carta. Yo decía, ¿quién escribe así? No puede ser. No lo relacionaba, no lo asociaba a Salzano. Porque no lo había visto nunca, no sé. Recibir una carta de alguien es muy difícil. Entonces, de alguien que no conoces. Y me explicaba, me decía, dice, estaba con un amigo en una confitería en Córdoba, dice, veamos por la ventana que un agente de vialidad empezó a levantar el suelo y encontraron dice, una pared de una iglesia. ¿Te acordás que un caso así? Sí, bueno, sí. Y me empezaba contando eso que él había vivido unos días antes, Crónica o un mes urbana, antes, sí. o una cosa así. Él hablaba de lo que le pasaba, ¿viste? Como si vos tuvieras que saber también lo que le pasaba a él, tenías que saberlo también, ¿no? Y bueno, así seguía la carta hablando de muchas cosas, y al final me dice, este amigo, le pregunté si conocía a alguien que pudiera poner música a unos poemas que tenía, que me parecía que podían ser canciones. Entonces él me dijo, ¿lo conoces a Jairo? Y dice, sí, lo conozco, pero no lo conozco personalmente, lo conozco de nombre. Entonces dice, bueno, escribile, yo te doy la dirección. Y me escribió esa carta. Dice, cuando puedas, dice, te mando estos 2 poemas. Dice, y cuando puedas, yo vivo en tal dirección, ¿verdad? Dice, en mi casa, en el fondo de un pasillo, hay una sotana de obispo. Dice, y ahí está clavada, dice, en el corazón de la sotana, un escudo de Córdoba. Dice, ahí se paran los compatriotas antes de pasar a la cocina. Así terminaba la carta. Y entonces no lo llamé, no le contesté. Pero justo yo actuaba en Marsella, por ahí en el sur de Francia, y mi familia estaba en Madrid, una casa que teníamos de veraneo ahí en Madrid, en las cercanías. Y entonces lo que hice fue ir directamente a la casa de Daniel. Fui con la valija y con la guitarra. Y me recibió Cristina, la mujer, me abre la puerta y me dice, ¿pero vos sos Jairo? Y le digo, sí. Y veo que te pone la mano en la boca así y dice, Dani, te buscan. Así nos conocimos con Salzano. Y estuvimos toda la tarde hablando. Bueno, y vamos a ir a un corte escuchando Ferroviario. Ah, bueno, Que sí, claro. claramente. Con Daniel, claro, tenemos en común que somos hijos de Ferroviario. Claro. ¿Y ese fue el del primer disco que hiciste con No, Daniel? no, con Daniel ya había hecho mucho. Ya habías ¿no? hecho mucho. Ya hicimos. Con Daniel compusimos 90 canciones o algo así. Hicimos 2 espectáculos, uno que se llama Revolver, sobre el centenario de Gardel, una cosa imaginaria sobre una supuesta vuelta de Gardel a la Tierra, y otro que se llama Dale mis saludos a Córdoba. Y muchas canciones, sí. ¿No? Yo, antes de ir al tema, en mi casa, siempre al mediodía volvía mi papá con el diario. ¿Sí? Con el diario. Sí, claro. Y mi hermano y yo éramos muy lectores del diario. Y había 2 momentos que nos peleábamos. Los lunes, porque queríamos ver deporte. Claro. Y los sábados, claro, porque estaban las crónicas de Salzano. Claro, o sea, bueno. era algo que uno esperaba. ¿Quién, cómo y dónde? Algo así. Sí. Tremendo. Tremendo. Dale, vamos con un cortecito con Ferroviario. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los 3 fuimos ferroviarios, pero pararon los 3
publicitarios no se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de ferroviario. Volvimos, qué temas, ¿no? Qué temas. Y te traías ferroviario, porque además de que estamos hablando de tu amistad con Salzano y tu composición, a nosotros en un programa como el nuestro, que trabajamos el tema de desarrollo, la identidad y la identidad obrera, nos parece que es súper importante comprender y entender eso que pasa en las localidades, las historias, los sectores, los trabajadores, en qué trabajan, a qué se dedican, y bueno, y entendemos que tenés una tradición con Daniel también que de familiares ferroviarios. Sí, bueno, el ferrocarril está muy ligado a muchísima gente, ¿no? Directa o indirectamente. Siempre hay alguien que me dice, yo tengo un tío que fue ferroviario, mi abuelo fue ferroviario, mi papá fue, en fin. Esa es una de las canciones que más me piden. ¿Sí? Cuando voy a cantar por ahí, el ferroviario. Y es una de las pocas canciones que hemos escrito con Daniel con un formato, ya no solamente en el texto, sino también en la música, en la forma musical, de canción de protesta, digamos. Pues es una canción de protesta de los años 60, ¿no? Sí. Algo así. Y en realidad se trata un poco de eso, la canción, ¿no? De la desaparición. Es algo incomprensible que la Argentina no tenga trenes, ¿no? Trenes de larga distancia y eso, ¿no? Y teniendo esa historia de trenes. Teniendo su historia de trenes y teniendo ya el ferrocarril instalado como estaba, ¿no? Claro. Eso habla un poco de una autodestrucción sistemática, ¿no? A través de los años, lamentablemente, ¿no? Pero sí, los trenes han hecho soñar a mucha gente, ha movilizado a mucha gente de un lado a otro. La Argentina era, en ese sentido, fantástico tener esa posibilidad, ¿no? De viajar. Yo cuando era chico me tomaba el tren como tenía el pase, le decían. ¿Tu papá era ferroviario? Mi papá era ferroviario, me subía a un tren y me iba hasta Carlos Paz, o me iba a La Falda, a la Cumbre, tenía 12 años, con algún par de amigos nos íbamos ahí y después volvíamos en otro tren que pasaba para el otro lado. ¿Y tu papá era de Cruz del Eje o fue por el tren a Cruz del Eje? No, mi papá vivió toda su vida en Cruz del Eje, pero nació en Olta, en La Rioja. Que le llaman el oasis de los llanos. Los riojanos, muy rimbombante, muy rimbombante. Pero el tigre de los llanos, el oasis de los llanos. No, claro, bueno, de ahí era el Chacho, claro, Peñalosa y todo eso, ¿no? Una historia. Y aparte está la historia de Caminito, ¿no? Del tango Caminito, que lo escribió alguien también, que la madre del que escribió la letra era de ahí de Olta, y él se enamoró de una olteña, que lo único que se sabe de ella es que era profesora de música, y escribió la letra de Caminito. Y los porteños van a La Boca, al barrio de La Boca, y ven el Caminito, y dicen, no, mira qué bonito, y este será el Caminito. Y no, el Caminito es el que iba de Loma Blanca
a Olta, creo. Un caminito chiquito. Donde Mirá, se, me estoy encont- enterando, yo me estoy enterando, ¿no? se encontraban ahí las parejas estas, que al final no prosperó la cosa. Pero quedó esa cosa y después cuando llegó a Buenos Aires le hizo poner música a Juan de Dios Filiberto. Le puso la música que es preciosa. Digo, le cuento eso de la canción porque es una de las canciones más populares argentinas en el mundo. Caminito. ¿Caminito? Sí. Ya, Claro, por Gardel. claro. Y contabas vos que hiciste un espectáculo, cuando uno leía Salzano, me parece que Sandro también lo tenía mucho en sus crónicas, a Gardel lo tenía mucho, Salzano. Sí. Contanos de por qué pensaron en hacer un espectáculo. Bueno, porque viste que se dice mucho que en la Argentina las cosas no duran, es muy difícil que una iniciativa cualquiera, una personalidad, alguien, la popularidad de alguien siempre termina decayendo. Es como si hubiera una aplanadora que les pase por encima. Y Gardel es uno de esos personajes que se salvó de la aplanadora. Es decir, es un tipo que se mantiene su vigencia desde siempre. Los jóvenes lo conocen menos o lo conocen de una forma diferente. Pero siempre está ahí, el fantasma de Gardel está permanentemente porque representa muchas cosas, ¿no? Representa el hecho de poder ir a cualquier parte del mundo y tener éxito, imponer un estilo, una forma, hablando de identidad, una forma musical, como el tango y demás. Fue el primer cantor de tangos, Gardel. Eso tiene un mérito extraordinario. Para otros es todo lo contrario, porque Borges decía que él odiaba el tango cantado porque no le gustaba Gardel, pero lo decía de una manera muy borgiana. Decía, bueno, dice, a mis sobrinos les gusta Gardel, o sea que algo debe tener. A lo mejor es que yo no soy digno de Gardel. Bueno, te voy a llevar para otro lado que también me parece, hay otro tema que no es tuyo, pero sí lo cantas, que es la saeta, Sí. que también tiene que ver con un pensar lo popular, ¿sí? Como pensar lo ferroviario y pensar en... y en un momento dice la frase, Cristo que anduvo en la mar. Claro. Aquel Cristo que anduvo en la mar. Claro, Bueno, no el del madero, ¿no? exacto, no el de la mar. cruz. Contanos ese tema, por qué... Bueno, esta es una canción, es un poema de Antonio Machado que tiene escritos varios poemas, varias saetas, digamos, ¿no? Y esta es una de las saetas que escribió, la que eligió Serrat para ponerle música, ¿no? Cuando Serrat grabó aquel disco con poemas de Machado, no era una innovación porque ya había grabado canciones con poemas Alberto Cortés. Había hecho un disco con poemas de distintos poetas españoles, un disco maravilloso. Y yo creo que eso fue lo que inspiró a Serrat para grabar el disco de Machado. Él eligió al poeta y eligió los poemas, pero no le alcanzaban las músicas que había puesto y lo fue a ver a Cortés. Y Cortés le facilitó un par de canciones, ¿no? Para entre ellos El retrato, ¿no? Que es maravilloso, uno de los poemas más bellos de la lengua castellana, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y todo eso, maravilloso de Machado. Y entonces la saeta esta es una manifestación popular, es un ritmo, es una forma musical que se canta en la Semana Santa. Entonces, generalmente es extraordinario porque suelen interrumpir el paso de las procesiones, que son multitudinarias, de cada una de las vírgenes o de los Cristos que sacan a pasear por la ciudad, gente que se para adelante y les canta una saeta. O alguien desde un balcón que canta una saeta, así a capela, distintas saetas con letras diferentes que son todas, por supuesto, loas a Jesucristo y muy religiosas y demás, ¿no? Y muy bonita. Lo que pasa es que esta tiene el condimento, digamos, de una mirada distinta, ¿no? Porque Machado no era muy religioso, digamos, ¿no? Pero indudablemente reconoce la importancia de lo religioso en España y en su Andalucía natal, porque él era de Sevilla y le dedicó esa saeta al Cristo de los Gitanos, ¿no? No, hermosa canción, que es otra de las elegidas. Si Gonza me da el ok, escuchamos la saeta y volvemos con Jairo.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. Hoy no eres tú mi cantar, ese Jesús verdadero, sino el que anduvo en la mar. Hoy no eres tú mi cantar. Bueno, volvemos. Vamos a leer algunos saluditos. Estamos tratando de seleccionar qué le preguntamos, porque queremos preguntar de todo a Jairo y vamos a ver por dónde vamos. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos, vamos a tratar de aprovechar. Vamos a agradecer los saludos de Jimena Villarroel, dice, de Natalia Gallardo, de Adriana López, de Ana María Cruz. Desde Jujuy están escuchando. De Celeste Montenegro y de la Gaby Mancilla, Carla Gil. La verdad que arde el YouTube. Bueno, una de las cosas que queríamos preguntarte, Jairo, es
la relación del músico con su público, digamos, ¿sí? Y esa relación del músico con su público tiene que ver con lo que transmitís, lo que cantás. ¿Cuál sentís que son las canciones que te conectan más, que te gustan a vos cantar, y cuáles son las que el público sentís que te la pide, te la demanda? En general coinciden. Coinciden, Sí, no. sí, porque el público que me sigue es un público muy fiel, conocen toda la trayectoria, conocen el repertorio. Sin embargo, a pesar de eso, cuando voy a cantar a un lugar y canto varias canciones nuevas, que quiero ver cómo funcionan en público, cómo suenan en un ámbito donde hay más gente escuchándolas, no solamente en mi casa, yo solito, y les gusta eso también. Es decir, no es que me reprochen si no canto tal o cual canción, ¿no? De repente uno puede decir, bueno, me faltó tal canción, ese tipo de cosas. Pero la relación es una relación que se va formando a medida que vas publicando repertorio, ¿no? Vas publicando discos. Yo he grabado muchos discos y de cada disco hay siempre 3 o 4 canciones que se destacan y otras se quedan un poco en la sombra, pero bueno, son un poco el impulso que sigue que va llevando la carrera adelante, ¿no? Que te hace abrir puertas, ¿no? Va venciendo obstáculos a través de los temas que vas publicando. Y los temas obedecen en general a tus estados de ánimo, a tu forma, a lo que estás viviendo en ese momento. Y bueno, tiene que coincidir eso también con la gente. Es decir, encontrar gestos comunes, momentos comunes, ese tipo de cosas, ¿no? El público de un artista se nutre un poco de todo eso. ¿Cuándo empezaste a cantar el Ave María? La grabé en un disco que tenía canciones de Navidad, en el año 77, en 1977. Grabé los 2 Ave María. Grabé dos Ave Marías, el Ave María de Gounod y el Ave María de Schubert. El de Schubert es más conocido porque es el que se toca en los casamientos, que cantan en los casamientos, los coros y demás. Y el de Gounod es menos conocido, pero tiene una introducción muy buena que es de Bach, preciosa, y tuvo algunos problemas con la Iglesia Católica, parece Gounod, en ese momento, con ese Ave María. Después, con el tiempo, se fue transformando en una suerte de pilar del repertorio mío, porque se le ocurrió a un periodista peruano que vivía en Buenos Aires, se llamaba Hugo Guerrero Martínez. Él viajó a París y me escuchó cantar un día en la televisión el Ave María. Entonces lo cantaba en francés. Entonces él fue y buscó en las disquerías, se trajo el disco a Buenos Aires y lo empezó a pasar en su programa, que se escuchaba una barbaridad. Un programa que se llamaba El Show del Minuto. Tenía un éxito tremendo y lo pasaba 2 o 3 veces por su programa por día. Entonces se transformó en una suerte de éxito, sin querer nadie que fuera un éxito, porque nadie lo hizo con esa intención, ¿no? Y cuando vine a cantar a Argentina, todo el mundo me pedía el Ave María. Y ahora, bueno, muchas parejas se casan poniendo el Ave María y me dicen, Jairo, nosotros casamos con el Ave María. Yo lo primero que les pregunto es cómo les fue, porque ¿viste? Te pueden asociar a si le fue bien o le fue mal. Si sos Z, no sos Z. Sí, así que bueno, he grabado otro Ave María que es muy bonito, que se llama María y las aves, que es de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer. Precioso, precioso. Ya que traes a Astor Piazzolla, en Europa conviviste con Piazzolla, Sí, con mucho, Atahualpa. sí. Contanos esto de estar afuera y con esas personalidades. Sí, para mí fue muy importante porque fue como una especie de adopción que hicieron ellos, sin que yo hiciera nada para eso, nada más que salí mucho, fui a Francia y lo mío fue como dicen los españoles, llegar y besar el santo, porque enseguida salí en la televisión y fue un impacto muy grande, muy grande, muy grande. Al día siguiente ya querían que fuera todos los programas, y canté nada más que 2 canciones en un programa tremendo que se llamaba Número 1, que presentó esa noche la griega Nana Mouskouri. Y entonces canté 2 canciones y fue un impacto muy grande. Al día siguiente salió un artículo en el diario, me llamaron para las radios, para esto, para lo otro, y ya me obligaron un poco a volver a Francia, y así empezó todo en Francia. Como el éxito era muy constante y muy fuerte y cada vez mayor, los argentinos, lógicamente los que vivían ahí, los pusieron en alerta, claro, dijeron, este es de los nuestros, de Argentina, y mira el éxito que tiene, y gente como
como Atahualpa, como Piazzolla, que tenían un nombre ya, por supuesto, hecho en muchos países, entre ellos Francia, donde vivían, me adoptaron, es decir, yo era como el hermano más chico, ¿no? O yo sería como un hijo de Atahualpa, ¿no? Una cosa así. Y fueron encantadores conmigo los dos, me ayudaron mucho, fueron muy útiles también en el momento de elegir el repertorio, de cantar y demás en Francia, ¿no? Para los argentinos que vivían en Francia en aquella época, yo era menos conocido porque no iba de Argentina, yo iba de España. Y la primera oportunidad que tuve de cantar en Francia fue en el Olympia en París, que es el teatro de music hall más importante de Europa, ¿no? Y entonces fui a cantar 14 días ahí. Entonces decía el cantante argentino y había algunos argentinos que decían, pero ¿y este quién es? No sabían, ¿no? Pero luego, bueno, yo había estado en París antes, estuve con María Elena Walsh, que María Elena fue una gran amiga mía, pero muy, muy amiga, muy cercana, y cuando cumplió 44 años lo fue a celebrar a París y fuimos a pasarlo con ella, y ya me enamoré de la ciudad y todo, y un día me dijo, el día del cumpleaños éramos 6 personas, pero entre las 6 estaba Julio Cortázar, que para mí era como tocar el cielo con las manos, tenerlo ahí. Claro. Y me dice un día, fuimos a un lugar que se llama La Scala, que donde cantaban los cantantes latinoamericanos, digamos. Había cantado Violeta Parra en su época, hacía muchos años, el propio Yupanqui. Y fuimos y ella le pidió a la gente de La Scala si no me dejaban cantar una canción, para ella porque era su cumpleaños. Entonces se la canté y a la gente le gustó mucho. Entonces cuando nos fuimos, salimos, me dice, vos sabés que es raro que el público en Francia aplauda así. Dice, yo que vos intentaría algo acá. Y a mí me pareció increíble, porque le digo, no, uno cuando vive en España, si uno es cantante, lo he visto con los cantantes españoles, uno va a Francia por el prêt-à-porter, por por los perfumes, por el vino, por tomar champán, qué sé yo, por la comida, pero no a cantar. Es muy difícil, no se aventura nadie. De los cantantes españoles no había nadie que fuera del otro lado de los Pirineos. El camino lógico era Latinoamérica, ¿no? Y entonces un día me llaman de Argentina y me ofrecen hacer el Olympia en París con Susana Rinaldi, un espectáculo de música argentina. Y dije, muy bien. Y ahí empezó todo. Y ahí empezaron a venir todos. Y ahí los conocí a todos. Vino un día Yupanqui y me esperó a la salida del teatro, y para mí verlo a Yupanqui era como ver una estatua viviente, de repente cobra vida, ¿no? Una estatua. Y me dice, hola, dice, Jairo, mucho gusto, paisano, me dice, mucho gusto. Dice, venga, vamos a tomar un cafecito. Y fuimos a tomar un café en la esquina, que estaba con unos amigos él, y yo estaba como en un sueño. Y me dice, mire, mirá, me tuteó enseguida, ¿viste? Yo no lo tuteo nunca, ¿no? Y me dice, mirá, dice, yo he venido a verte y te quería hablar con vos. Dice, pero no por lo que cantás ni por cómo lo cantás, sino porque sos de donde sos, me dijo. Porque él era un enamorado del norte de Córdoba. Bueno, es ahí donde está enterrado, en el Cerro Colorado, ¿no? Y entonces me quería hablar de ese lugar y demás, ¿verdad? Pero en el fondo estaba dándome un apoyo extraordinario, porque que me hablara él ya era una buena señal de que le había gustado. Si no, no hubiera dicho nada, ¿no? Claramente. Y viene el tema primero que hablamos de la identidad, de esa fortaleza de sentirse cordobés, sentirse claro que del sí, norte. claro que sí. A mí me encanta. Yo en Buenos Aires, para mí es un placer que salí a la puerta de mi casa, pasa un coche y me dice, ¡chao, cordobés! Te gritan. Me encanta. Sí, a mí también. Donde voy a Argentina es clarísimo que soy cordobés. Bueno, estamos los últimos 5 minutos, pero tenés un montón de preguntas. Pero yo quería saber también de lo cotidiano que fue con Piazzolla, con Atahualpa, cuando te vas, sí. no sé, ¿qué era? ¿Las casas? ¿Un café? ¿Dónde se juntaban? No, nos juntamos en las casas. Las casas. Sí. En la casa de Piazzolla, en la casa de Yupanqui no, porque tenía un departamento muy chiquito. La mujer estaba en Buenos Aires casi todo el tiempo, y él se quedaba en Francia, ¿no? En París. Astor sí vivió bastante en París, aunque después se fue a vivir a Nueva York. Y bueno, de repente también venía mucho Mercedes Sosa desde Madrid, y ahí nos juntábamos y hablamos mucho, charlábamos mucho. En mi casa venía mucho, yo tenía una casa que tenía un parque muy lindo, y entonces ahí hacíamos una suerte de asado trucho
porque los cortes de carne no eran iguales y todo, pero para nosotros poner carne en el fuego ya era como hacer un asado. También tiene que ver con la nostalgia y todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí nos juntamos con todos los argentinos, con Piazzolla, con Yupanqui, en fin, con Antonio Seguí, con el pintor, bueno, los pintores muchísimo, con los directores de teatro como Arias, en fin, gente muy vinculada al mundo de la cultura francesa, y triunfadores además, gente que les iba muy bien y que tenían su propio espacio en París. Y era un placer hablar con ellos, en una época además en la que era muy controvertido todo, porque estábamos en la época de la dictadura. Claro. Y Francia era uno de los países que más manifestaba contra la dictadura, claro, en los países latinoamericanos. Entonces, nosotros éramos un poco, como éramos populares, yo era una persona popular, de repente había una noticia en Argentina, y me llamaban, me preguntaban, o sea que tenía que estar informado y demás, ¿no? Para opinar sobre tal o cual cosa, ¿no? Y sucedió un hecho que yo creo que es un buen ejemplo de eso, cuando la guerra de Malvinas. Yo estaba actuando en un programa de televisión muy importante que se llamaba Champs-Élysées. Entonces, el presentador de Champs-Élysées era un programa de música y de entrevistas a actores. Esa noche estaba Jodie Foster, por ejemplo, la actriz norteamericana, en fin. Y entonces, el tipo me abordó sin preparar nada, así de maneras... me sorprendió mucho y me habló de la guerra, que había empezado la guerra, se había declarado la guerra. Y yo no lo sabía. Entonces me impactó mucho, y me impactó la forma en que me lo dijo el tipo. Bueno, hubo miles de llamados telefónicos al canal de televisión para reprocharle al tipo de haberme puesto en esa situación, del propio pueblo francés, ¿no? Fue fantástico eso. Y bueno, pasaban ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, te veían argentino, te relacionaban enseguida con la Argentina. La última, te pregunto. ¿Cómo no? Esa vuelta argentina en los 80, ¿sí? Sí. Y ese calor popular con que te recibió, ¿te lo esperaba? Contanos ese momento. Fue curioso, porque yo vine a Argentina para vivir la vuelta a la democracia, ¿no? Volví para eso. Quería vivirlo in situ, digamos, estar acá cuando sucediera. Y incluso hasta no pude votar porque no estaba empadronado, nada. Pero bueno, llegué y un amigo mío que se ocupaba de la parte de prensa de la campaña de Alfonsín me dice, mira, Alfonsín va a estar esta tarde. Yo acababa de llegar, por la mañana. Me dice, esta tarde va a estar en un canal de televisión, el canal estatal. Eran todos estatales de la dictadura. Pero era TC en esa época, ¿no? El canal público. Y entonces dice, y va un programa que se llama Cordialmente, que entrevistaba a todos los candidatos, uno cada día, con su familia. Y hoy le toca a los Alfonsín. Y entonces, como yo lo había conocido a Alfonsín el año anterior en París, ahí charlaba un poquito con él, me lo presentó Antonio Seguí justamente. Entonces le digo, bueno, vamos a ver si podemos por lo menos saludarlo, verlo. Y fuimos, y está el canal abarrotado de gente en esa época, en ese momento, esa elección fue algo increíble. O sea, lo que sucedía en las calles, la gente, cómo participó en todo. Cada acto que había de cualquiera de los partidos políticos eran auténticas fiestas, era maravilloso, increíble. Se recuperaba la libertad en realidad, ¿viste? Era fantástico. Entonces fuimos y había mucha gente y no podíamos saludarlo. Pero de repente me vino a buscar un periodista que se llamaba Horacio de Dios, que era periodista político, que se ocupaba de la parte política del programa, ¿no? Entonces me agarró del cuello, me levantó y me llevó al estudio. Me hizo pasar entre la gente, qué sé yo, y me anunció el Juan Carlos Mareco, que era el presentador, un uruguayo, y me presentó a la familia Alfonsín ahí, y yo, que no había ido a participar en nada, me dice, ¿por qué no cantás una canción? Le canté una canción a Alfonsín y a su familia, y le canté una canción que se llama Milonga del Trovador. Y bueno, terminó la canción, la aplaudieron mucho, pero estaba Alfonsín ahí, ¿viste? Era el final de campaña, y yo supongo que ahí era el momento ideal para pasar su discurso, su programa, sus cosas, ¿no? El final de la campaña. Y me pidieron cantar otra canción. Así que canté 3 canciones. Y yo dije, qué raro esto, ¿no? Es muy raro. Bueno, pasaron los años, y Horacio de Dios un día me lo encuentro en un restaurante, y me dice, Jairo, te tengo que contar por qué pasó lo que pasó aquella vez, que
metimos de prepo en el estudio donde estaba Alfonsín. Y le digo, ¿qué pasó? Dice que Alfonsín no podía hablar, estaba totalmente afónico. Dice, estaba afónico por la campaña, dice, estaba difónico, no podía pronunciar una palabra. Al final dijo 2, 3 palabras, le prendió fuego al estudio, ¿viste? Pero bueno, en ese momento no podía hablar. Dice, vos fuiste como, nos salvaste, el programa se nos caía. Dice. Bueno, así de esa manera llegué a que la gente que estaba trabajando en la campaña me propusiera cantar en el Obelisco. Y la del Obelisco es el momento seguramente, uno de los momentos más importantes de toda mi vida, porque había más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. La situación, la circunstancia en la que se hizo, y la canción que canté que se llamaba Venceremos, que era una canción anónima, norteamericana, que se cantaba en la época de la lucha por los derechos civiles, en la época de Luther King. Todas esas cosas las cantaba John Baez. Y María Elena Walsh había escrito una letra en castellano. Y canté esa canción ahí, fue increíble. Ahora siempre me la piden. No la canto nunca, pero a veces me la piden. Bueno, la verdad es que la pasamos hermoso, Jairo. ¿Te gustó? Sí, claro, me gusta. Bueno, te agradecemos. La verdad que para nosotros ha sido un gustazo poder tenerte acá en la radio. Esta es tu casa, la universidad es tu casa. Muchas gracias. Vamos a avanzar por tu pintura también. Vamos a avanzar con tu pintura. Nos vamos a ir. El último tema. Hoy siempre en el programa elige los temas de la José. Siempre elige el tema de la José. Hoy los elegí yo. Y me voy a ir con Los Enamorados. También con Salzano. Bueno, es la canción que más me gusta cantar ahora. ¿Es la que más te gusta cantar? Sí. Vale. Mire, le pegué. Y a mí me gusta por la simpleza del sentimiento, y en una Argentina que no necesita odio, no necesita bronca, necesita amor y necesita afecto. Me pareció que esa canción tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con esta cuestión de lo simple del amor, Totalmente. los detalles. Así que nos vamos con Los Enamorados, y un gustazo haberte tenido acá, Jairo, ¿no? Muchas gracias, el gusto ha sido el mío. El gusto ha sido mío. Nos vamos entonces. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Y al final estallan, se apuntan, se fuegan, se afloran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran. Los enamorados.
cuando no tenga a nadie cerca. La música que nunca pasa de moda está en la playlist Me Pegó el Viejazo. Y ahora quiero que vuelva como un niño los findes, desde que te has ido. Una selección con los mejores éxitos. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de bodas. Escuchá Me Pegó el Viejazo, acá en Spotify. Para el Bobby hay alimento, también parlantes para tu evento, para cuando te embolás o recién...